Hola, mi nombre es Juan Luis Ramírez Lubianos, soy matemático y soy profesor de la Escuela Profesional de Ingeniería de la Universidad de Ixtlahuaca. Hoy quisiera compartirles la siguiente plática. ¿Por qué necesitamos matemáticas en ingeniería? Para empezar, vamos a ver algunas razones generales por las cuales es importante aprender matemáticas, independientemente de ser estudiante de ingeniería o no. Una primera razón es desarrollamos y entrenamos el pensamiento analítico, abstracto y racional. Las matemáticas enseñan a los estudiantes a resolver y plantear problemas e incluso hacer conjeturas y encontrar la respuesta. Nosotros sabemos que a muchas personas no les gustan las matemáticas y quizás una de las razones es porque no les gusta resolver problemas. Hay muchas razones, desde luego, pero esta es una de ellas. Sin embargo, al ser estudiantes de ingeniería, ustedes se van a enfrentar a muchísimos problemas, diferentes tipos de problemas, y que van a requerir esta herramienta tan poderosa como son las matemáticas. El que ustedes puedan aplicar métodos ya establecidos o incluso innovar y diseñar sus propios métodos de solución. El resolver y plantear problemas es esencial en el aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, cuando nosotros logramos desarrollar una mentalidad analítica racional, vamos a dar un gran paso. Otra de las grandes razones por las cuales es importante aprender matemáticas es porque las matemáticas nos permiten desarrollar un aprendizaje demostrativo basado en el razonamiento inductivo y deductivo, en lugar de un aprendizaje memorístico. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar del teorema de Pitágoras. Nos lo enseñaron en la escuela secundaria, pero pocas veces nos dieron la demostración, es decir, una serie de pasos que nos permiten verificar la validez del resultado matemático. También las matemáticas nos enseñan a ver si una demostración es cierta o no, si es correcta o no. Por ejemplo, aquí en la diapositiva les presento la famosa demostración de que 2 es igual a 1. Evidentemente hay un error en esta demostración. Entonces, lo interesante del ejercicio es ver en dónde está ese error. Nosotros partimos de la igualdad A igual a B. Multiplicamos por A ambos lados. Se mantiene la igualdad. Después restamos B cuadrado en ambos lados de la igualdad. A cuadrado menos B cuadrado, como ustedes saben por sus cursos de álgebra, es A más B por A menos B, un producto de binomios conjugados. De este lado, B es factor común, así que lo factorizamos. Observamos que A menos B es factor, lo cancelamos. Aquí nos va a quedar A más B igual a B. Como A es lo mismo que B, esta A la reemplazamos por B, B más B, 2B, 2B igual a B, nuevamente cancelamos a B y nos queda 2 igual a 1. Evidentemente tenemos un error, pero ¿en dónde está el error? Si ustedes lo revisan con detalle, el error está en este paso, cuando yo cancelo A menos B en ambos lados. ¿Por qué? Si nosotros dividimos entre A menos B ambos lados de la igualdad, nos quedaría 1. Bueno, A menos B entre A menos B sería 1. Sin embargo, A menos B es 0, porque recuerda que A es igual a B. Entonces, A menos B no se puede cancelar. Si, por ejemplo, tuviéramos 3A igual a 3B, ahí podemos cancelar el 3 sin ningún problema. Pero aquí A menos B no lo podemos cancelar porque esta resta es 0. Entonces, ese es el error, el cancelar A menos B. Ustedes recuerden, A 0 entre 0 no es 1. 0 entre 0 es una indeterminación.
Otra de las razones por las cuales es importante aprender matemáticas es porque las matemáticas es el lenguaje de las ciencias. Seguramente en sus cursos de física han visto muchísimas expresiones matemáticas de este estilo. ¿Cómo representamos las relaciones entre fuerzas, entre vectores, entre masas? Bueno, usando expresiones matemáticas. Otra razón por la cual es importante estudiar matemáticas es porque desarrollan, fomentan la creatividad y la imaginación. En la primera diapositiva hablábamos de la resolución de problemas. Hay muchos problemas que requieren creatividad. No necesariamente tienes que aplicar algún método ya establecido. Por ejemplo, en esta diapositiva les estoy presentando al matemático Terence Tao. Terence Tao es considerado uno de los matemáticos más brillantes que existen en la actualidad. Este joven ganó la medalla Fields, que es el reconocimiento considerado por muchos como el más importante en matemáticas. Y bueno, este joven ha hecho muchísimas aportaciones a las matemáticas, ha desarrollado muchos métodos propios, métodos que no existían y que él los desarrolló. Entonces, esa es también una de las grandes ventajas de aprender matemáticas, el que fomentan la creatividad y nuestra imaginación. Muchas veces nos hemos enfrentado a problemas de geometría, donde nosotros tenemos que visualizar esos objetos geométricos. Bueno, vamos a pasar a otra diapositiva. Otra de las ventajas de las matemáticas es de que nos enseñan a tener paciencia, tenacidad, esfuerzo. Resolver problemas matemáticos en muchas ocasiones no es sencillo o no se resuelven en el primer intento. Es importante ser pacientes. A veces un problema nos puede llevar horas, semanas o incluso años. Existen problemas matemáticos que llevan décadas o incluso siglos y no se ha podido resolver esos problemas. También es importante recordar que las matemáticas son parte de nuestra cultura y las podemos encontrar en muchas áreas, como la arquitectura o la pintura. Seguramente en su secundaria les hablaron del rectángulo áureo, de la espiral logarítmica. Hay muchos resultados matemáticos que se aplican en otras áreas, como acabamos de decirlo, arquitectura o la pintura. Otra razón importante, por ejemplo, actualmente con este problema de la pandemia, hemos visto que se nos presentan muchas gráficas. Para entender estas gráficas, a veces requerimos tener ciertos conocimientos matemáticos que caen dentro del área de la estadística. La estadística como parte de las matemáticas es una área muy importante. Bien, ahora vamos a platicar un poquito sobre las matemáticas que ustedes van a ver en ingeniería, tanto en ingeniería en computación como ingeniería en telecomunicaciones, sistemas y electrónica. Ustedes se van a enfrentar a un curso de álgebra superior o bien a un curso de álgebra lineal. Algunas de las temáticas que vemos en estos cursos pues son conjuntos, estructuras algebraicas, números complejos, polinomios, sistemas de ecuaciones, matrices, transformaciones lineales. Ahora, nosotros en ambas ingenierías tratamos de utilizar no solamente el pizarrón, los marcadores, también utilizamos diferentes herramientas. Por ejemplo, aquí les estoy presentando Octave, que es una versión libre de MATLAB, y este Octave nos permite resolver un sistema de ecuaciones, nos permite encontrar los eigenvalores de una matriz, nos permite encontrar por ejemplo, una matriz de
rotación, en fin. Octave nos va a ayudar muchísimo y nos va a facilitar muchos cálculos, ¿no? También podemos calcular matrices inversas. Ahorita vamos a hacer, de hecho, un pequeño ejemplo de MATLAB, de Octave. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar álgebra. Entonces, álgebra es quizás, una de las ramas más importantes porque la vamos a estar utilizando en otros cursos, como cálculo o cálculo vectorial. Entonces, el álgebra nos da un fundamento matemático muy bueno. Otra de las materias que nosotros vamos a ver en el curso, bueno, en la carrera, es geometría analítica. La geometría analítica es quizás una de las ramas más bonitas. A mí me gusta mucho. Generalmente vemos vectores, rectas, planos, las famosas cónicas. Seguramente recuerdan esos nombres, ¿no? La parábola, la elipse, la hipérbola. También nosotros en nuestros cursos vamos a ver geometría analítica del espacio, las superficies cuádricas. Desde luego también vamos a estar usando software, por ejemplo, aquí estamos graficando rectas y planos en el espacio usando GeoGebra. Entonces, bueno, también nos vamos a estar apoyando de los recursos tecnológicos. Pero vamos, aquí la parte también importante y que deben de tener en mente es el desarrollo matemático que ustedes van a tener. Una materia que me gusta mucho y que la vamos a trabajar es el cálculo diferencial integral. Seguramente ustedes recuerdan estos conceptos de límites, derivadas, problemas de optimización, la famosa recta tangente, las integrales, técnicas de integración, todo este tipo de contenido matemático lo vamos a ver en el aula, ya sea presencial o en línea, pero todos estos temas los vamos a trabajar apoyándonos desde luego de algunos softwares como GeoGebra, Desmos, Calplot, Octave. Otro de los cursos que ustedes van a llevar en ambas ingenierías, en el caso de ingeniería en computación es cálculo 2 y cálculo 3, y en el caso de ingeniería en telecomunicaciones, cálculo vectorial. Pero vamos, es el cálculo en varias variables, los temas clásicos que se ven, pues funciones vectoriales, campos escalares, integrales dobles, triples, campos vectoriales, integrales de línea, integrales de superficie. Aquí, por ejemplo, les estoy presentando un cono elíptico y estamos usando, en este caso, Calplot. El cálculo vectorial es muy interesante, se ocupa mucho en cursos como mecánica, electromagnetismo, tiene muchas aplicaciones a otras ramas, a otras áreas del conocimiento que ustedes van a ver. Otra materia muy interesante es ecuaciones diferenciales. Temas que se ven en este curso, pues ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior, las famosas transformada de Laplace, transformadas de Fourier, sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué son tan importantes estas materias como el cálculo o las ecuaciones diferenciales? Bueno, pues en ingeniería se nos van a presentar muchos problemas que tienen que ver con cambios. El cálculo es el estudio de cambios, las derivadas, los límites. Entonces, todos estos conocimientos los van ustedes a utilizar en otras materias. La transformada de Laplace, la transformada de Fourier, van a ser temas indispensables para los estudiantes de ingeniería. Tener buenas bases matemáticas les va a permitir hacer modelos matemáticos, les va a permitir tener un entendimiento mejor cuando ustedes ya estén aplicando estos temas a cuestiones ya más prácticas.
Ya habíamos platicado un poquito de la estadística y bueno, ustedes van a llevar cursos de estadística también, temas como probabilidad, distribuciones de probabilidad, en fin, este tipo de temas, prueba de hipótesis, son muy importantes para los estudiantes de ingeniería. Y bueno, no me queda más que darle la bienvenida a los estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones, sistemas y electrónica. Es una carrera de reciente incorporación a la universidad. Sin embargo, hay que decir que muchos de nuestros estudiantes han estado obteniendo excelentes resultados en diversos concursos como de robótica. Y bueno, afortunadamente ustedes van a contar con laboratorios equipados y en esos laboratorios van ustedes a estar utilizando muchos de los conceptos que van a ver en sus cursos de matemáticas básicas, como las transformas de Laplace, las series de Fourier, ¿no? Para entender el comportamiento de señales va a ser indispensable tener esos conocimientos. Para nuestros estudiantes de ingeniería en computación, también les damos cordialmente la bienvenida. También nuestros estudiantes de ingeniería en computación son muy destacados y pues también van a requerir sus cursos de matemáticas en otro tipo de materias, estructura de datos, programación avanzada, que llevan mucho contenido matemático. Pues bien, voy a concluir mostrándoles un ejemplo de cómo podemos usar Octave, por ejemplo, para el álgebra lineal. Entonces, déjenles presento. A mí me gusta mucho Octave, es uno de los softwares que vamos a estar utilizando mucho en nuestros cursos. Déjenme hacerles un ejemplo muy sencillo. Vamos aquí a introducir una matriz, por ejemplo, 3, vamos a poner una matriz de 3 por 3, 3, 4, 1, es el primer renglón, 6, 1, 6, 1, 2, nuestro segundo renglón, y por último 4, 4, 2, 1. ¿Ok? Entonces aquí metemos nuestra primer matriz. Hay muchos conceptos en álgebra lineal, como el concepto de determinante, matriz inversa, polinomio característico de una matriz, diagonalización de una matriz, etcétera. Hay muchos conceptos interesantes. Octave es una herramienta muy poderosa, nos ayuda muchísimo a simplificar muchos pasos. Obviamente todo esto lo vamos a ver a mano. Por ejemplo, ahí estamos calculando el determinante de la matriz, 7. Pero, por ejemplo, uno de los temas más importantes es el cálculo de la matriz inversa, que puede ser muy tardado. Si una matriz es de 4 por 4, 5 por 5, calcular su matriz inversa puede ser muy complicado. Aquí ya estamos calculando la inversa de esa matriz. Por ejemplo, vamos a calcular la diagonal, una matriz diagonal. Bueno, el polinomio característico, por ejemplo, polinomio característico de una matriz que es muy importante. Los eigenvectores de una matriz. Eigenvalores, perdón. O una matriz diagonal. Todo este tipo de conceptos obviamente los van a ver ustedes en su carrera, pero bueno, quiero presentarles Octave, que es una herramienta matemática muy buena. En el curso de ecuaciones diferenciales nosotros lo ocupamos mucho para calcular, por ejemplo, transformadas de Laplace inversas. Entonces aquí estamos obteniendo una matriz diagonal. Entonces, con Octave nosotros podemos realizar muchísimos cálculos de una forma pues rápida y nos permite verificar que nuestros procedimientos sean correctos. Bien, pues no me queda más que despedirme de ustedes y espero verlos pronto en nuestra
Escuela Profesional de Ingeniería. Muchas gracias.